Continuamos con dos iniciativas del Cabildo Insular de Gran Canaria y lo hacemos con Alejandro Parrés García, coordinador insular del área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa. Él nos contará sobre el proyecto piloto de IA soberana más lenguaje claro y Gran Canaria GovLab, infraestructura insular de datos e IA para la economía inteligente. Adelante. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio estar aquí y poderles dedicar al menos unos minutos a presentarles, darles unas pinceladas de dos iniciativas de las últimas que hemos introducido en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Cabildo de Gran Canaria, que es nuestra hoja de ruta. Y son estas que ven aquí, ¿no? Una es una infraestructura insular de datos Magía, la hemos subtitulado Autopista de Datos para la Economía Inteligente. Y el otro es un asistente de IA soberana al servicio de lenguaje claro, traducir la burocracia al lenguaje ciudadano, sería el subtítulo, ¿no? Como para que intentar, porque me imaginaba que les iba a coger ya cansados a todos, aunque las intervenciones que me han precedido han sido todas muy interesantes, pero dada la hora y le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara con un vídeo, por lo menos a la primera y de las iniciativas, que solo tenía 160 folios en la memoria del programa, ¿no? A ver si podemos pasarla. ¿Y si os dijera que la próxima gran autopista que se va a construir no es de asfalto, sino de datos? Pues eso es, ni más ni menos lo que está haciendo Gran Canaria, levantar una infraestructura de inteligencia para impulsar su economía. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque, a ver, no se trata solo de acumular información y guardarla en un cajón. Se trata de convertirla en una fuerza productiva, en algo que genere valor real. Hoy vamos a desgranar cómo el proyecto GovLab de Gran Canaria está intentando responder a este enorme reto. La idea de fondo es, la verdad, bastante revolucionaria. Fijaos, se trata de pasar de tener los datos cada uno por su lado, en departamentos que no se hablan entre sí, a crear una auténtica infraestructura pública, abierta y al servicio de toda la economía de la isla. Y esta analogía me parece buenísima. Pensemos en esto por un momento. No vemos los datos como un simple informe, sino como una autopista. Y por esa autopista puede circular cualquiera, una empresa, una universidad, un emprendedor. Cualquiera puede usarla para crear nuevos servicios, generar negocio y, en definitiva, acelerar la innovación. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. El objetivo no es simplemente que el cabildo se gestione mejor por dentro, ¿qué va? El foco principal es activar todo el ecosistema económico de la isla. Es una herramienta pensada para que tenga un impacto directo en las empresas y en la sociedad. Vale, la visión está clara. Pero, ¿cómo se construye este motor? ¿Cuáles son las piezas que hacen que funcione? Vamos a ver un poco la arquitectura que hay detrás de esta idea. Pues mirad, el corazón de todo es la evolución de una plataforma que ya tenían, Datagram. Pasa de ser un simple almacén de datos a una infraestructura que ofrece datos como servicio. Pero el verdadero salto, el más ambicioso, es el tercer paso, usar toda esa base para alimentar modelos de inteligencia artificial y hacer simulaciones predictivas. Y para que todo esto no se quede en el papel, el sistema se apoya en tres patas, tres componentes clave: un sandbox, un gemelo digital y un portal de datos abiertos. Estas son, por así decirlo, las herramientas principales de este nuevo taller de innovación. ¿El sandbox qué es? Pues para que nos entendamos es como un campo de pruebas. Un laboratorio donde las empresas y los innovadores pueden jugar con datos reales en un entorno totalmente seguro. Esto es crucial porque reduce muchísimo el coste y el riesgo de desarrollar una nueva app o un nuevo servicio. Es un acelerador de ideas en toda regla. Y luego tenemos el gemelo digital, que esto es fascinante. Es literalmente una copia virtual de Gran Canaria que está viva, que cambia y nos permite simular el impacto de decisiones futuras. Por ejemplo, ¿dónde es mejor poner placas solares? ¿Qué pasaría si cambiamos una ruta de guaguas? Podemos probarlo todo sin mover ni una sola piedra en el mundo real. Vale, toda esta tecnología suena genial, pero ¿para qué sirve en la práctica? ¿Cómo se aplica a los problemas del día a día? Vamos a ver dos proyectos piloto que demuestran el valor de todo esto sobre el terreno. Primer ejemplo, la energía, un sector súper estratégico para la isla, como es lógico. El reto es cómo planificar de forma inteligente el paso a las renovables. Y esto lo ilustra a la perfección. El reto era que los datos de radiación solar, de las infraestructuras, del consumo, estaban cada uno por su lado. Un caos. La solución de GovLab es cogerlos todos, integrarlos en el gemelo digital y crear un mapa de oportunidades clarísimo para las empresas del sector, o sea, convertir la información en un activo estratégico.
Venga, vamos con otro reto fundamental para Gran Canaria, la prevención de incendios. Una tarea súper compleja que exige una planificación muy precisa. Y aquí la solución es que es ingeniosa a más no poder. Para mejorar los modelos de prevención, ¿qué hacen? Pues integran en el gemelo digital los datos de iniciativas como las ovejas bombero. Sí, como suena. Se monitoriza el impacto que tiene el pastoreo controlado para tener un mapa mucho más exacto de la biomasa y así planificar la prevención de forma muchísimo más eficaz. Hemos visto la visión, las herramientas, los ejemplos prácticos. Pero al final del día, la gran pregunta es, ¿quién sale ganando con esta nueva infraestructura de datos? Es que el cambio de paradigma es total. Pensemos en el antes y el después. Antes, si eras una pequeña empresa y querías acceder a datos públicos de calidad, era carísimo y súper complejo, una barrera enorme. Ahora, con los datos como servicio y el sandbox, esas barreras desaparecen. En el fondo, se está democratizando el acceso a la materia prima de la nueva economía, los datos. Y como vemos aquí, esto no beneficia a un único actor, sino que crea un círculo virtuoso. Gana las empresas y startups que pueden innovar más rápido. Gana la ciudadanía que recibe mejores servicios. Gana el sector público que toma decisiones más inteligentes. Y, por supuesto, gana la academia, que tiene un universo de datos nuevo para investigar. En resumen, el impacto en la economía local es directo y muy claro. Se reducen las barreras para innovar, se acorta el tiempo que pasa desde que tienes una idea hasta que la llevas al mercado, los datos de la propia isla se convierten en un activo económico real y además se posiciona a Gran Canaria como un lugar atractivo para sectores de alto valor. Y con esto llegamos ya a la conclusión. ¿Cuál es el legado, la visión a largo plazo de una iniciativa como Gran Canaria GovLab? Yo creo que esta cita lo clava. No estamos hablando de un proyecto tecnológico más, de comprar ordenadores y software. Estamos hablando de crear los cimientos, de construir una infraestructura pública para el siglo XXI, que está diseñada para que toda la isla, en su conjunto, pueda innovar y competir en la economía del conocimiento. Esta es, en definitiva, la gran apuesta de Gran Canaria por una economía inteligente. Una apuesta que se basa en colaborar, en abrir los datos y en el convencimiento de que el mayor activo de un territorio es su propia inteligencia colectiva. La gran pregunta que queda ahora en el aire es, ¿qué nuevas oportunidades van a nacer sobre esta infraestructura? Vale. Bueno, como tengo la mitad, me queda la mitad del tiempo, esta lo voy a explicar yo. De todas maneras, las ovejas bomberos ya están dando los datos, con los sensores que tienen. Probablemente a finales de este año haremos unas jornadas también en colaboración con NuevaGov y podremos ampliar un poco más el tiempo para poderles explicar con detalle estos proyectos, ¿no? Bueno, el segundo que les quería contar es el de un asistente de inteligencia artificial bajo criterios de soberanía tecnológica al servicio del lenguaje claro. Bueno, llevamos años diciéndonos que la digitalización iba a acercar la administración a la administración a las personas, ¿verdad? La digitalización. Sin embargo, los datos que manejamos al hacer el diagnóstico en el Cabildo nos cuentan otra historia. Fíjense, pese a la intensa relación digital que tenemos con la ciudadanía, más de 105.000 documentos electrónicos de entrada y otros tantos de salida, tenemos la información digitalizada 24 horas por 7. Sin embargo, en los últimos 3 años se nos han incrementado un 30% las peticiones de información, de explicación a través del canal web. Y a nivel presencial, tenemos una media anual de 16.600 personas que piden que un empleado público o empleada pública de carne y hueso les explique un trámite que está perfectamente disponible en formato digital. Por tanto, la conclusión no deja de ser de lo más incómodo, ¿no? La digitalización no está sirviendo para generar más autonomía personal de los ciudadanos. Lo que nos está generando es más necesidad de explicación, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva al tema del lenguaje claro o del lenguaje oscuro, ¿no? Pues como tengo poco tiempo y no simplemente decirles que esto es un movimiento internacional que seguro que muchos conocen, que surge a mitad de los años 70 del siglo pasado en el mundo anglosajón, nace de una reivindicación ciudadana, pero se va extendiendo hasta convertirse primero en recomendación para los poderes públicos y después en una obligación jurídica, ¿no? En muchos sitios. Por tanto, este movimiento viene documentando esa brecha que existe entre el lenguaje de los poderes públicos y la comprensibilidad de la ciudadanía
de lo que recibe, ¿no? De las notificaciones. Les dejo en el material de este curso, pues de esta jornada, algunos momentos puntuales que yo creo que son interesantes si lo buscan en Internet, para que vean cómo se ha ido en ese arco de maduración de este movimiento, cómo se ha ido configurando, ¿no? En definitiva, es culpa nuestra como cuando actuamos como ciudadanos o vamos a meternos en una sede electrónica por primera vez y no nos sale a la primera o no comprendemos cuando leemos una resolución. Empezamos con los resultando, considerando, se nos va generando una ansiedad y al final, después de leerlo, no sabemos qué nos están pidiendo, ¿no? ¿Verdad? Que a veces nos pasa también. Pues la culpa es de una cultura que durante décadas ha dado prioridad, ha estimado como válido lo que es correcto formalmente, sin preocuparse o sin preguntarse si eso que iba a comunicar era comprensible para quien lo recibía, ¿no? Bueno, a todo esto, el Cabildo de Gran Canaria se plantea, por tanto, una iniciativa que intenta dar respuesta a 3 desafíos. El primero es el de cómo resolvemos la demanda de herramientas de inteligencia artificial que todos como empleados públicos, ¿verdad? Nosotros queremos usar y ya la estamos usando. Antes vi que todo el mundo levantó la mano, con lo cual todos estamos usándola ya. Pero ¿cómo hacemos desde el marco institucional para que se implemente la IA dentro de las instituciones sin poner en riesgo la seguridad de los datos y la trazabilidad de la información, ¿no? Esa es la gran pregunta. Como dijo antes la compañera de la Dirección General de Ordenación, ¿verdad? No se trata de prohibir ni de ignorar esa demanda, porque además vemos que la necesitamos, ¿no? Se trata de encauzar de gobernar ese proceso, ¿no? Para eso, una de las cosas que en el proyecto atacamos es dotarnos de un marco institucional claro de cómo usar la IA dentro del Cabildo. Eso ya lo tenemos pendiente simplemente de firma, ya informado por la Delegación de Protección de Datos, etcétera, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo es, si ya vamos a implantar IA de una manera autorizada y evitando que se desplieguen soluciones comerciales que pongan en riesgo lo que hemos dicho, ¿no? Que está en manos de proveedores globales de esta tecnología sobre los que no podemos, desde el Cabildo, exigirle que nos deje auditar el algoritmo, ¿verdad? OpenAI no nos va a dejar al Cabildo de Gran Canaria ver el algoritmo, a ver cómo lo hace. Y además que ya hay demandas presentadas, porque ChatGPT, por ejemplo, utiliza muchos datos para entrenar otros modelos de otros proveedores, ¿no? Pues ya que vamos a implantar IA y tenemos este marco, aprovechemos también para empezar a potenciar soluciones de soberanía tecnológica. Vamos a avanzar en soberanía tecnológica. Avanzar en soberanía tecnológica no significa que el Cabildo de Gran Canaria se plantee desarrollar un modelo de lenguaje natural en canario. ¿Verdad que no? No, significa que vamos a priorizar soluciones de código abierto de tal manera que los datos, los prompts, los registros de actividad no salgan del perímetro institucional controlado. Ya hay en el ecosistema de soluciones de código abierto herramientas con capacidades suficientes para hacer lo que estamos planteando en esta iniciativa. Por tanto, segundo desafío que queremos abordar. Y el tercero es, como hemos dicho, hacer efectivo ese derecho a comprender la administración. Pero no como un añadido más al proyecto, sino como un elemento configurador y estructurador de toda esta iniciativa, ¿no? En definitiva, lo que no queremos es usar la IA solamente para hacer más de lo mismo a mayor velocidad. ¿Sí? Mejora nuestra eficacia y eficiencia, hacemos mucho más. No, la queremos usar para hacer algo cualitativamente distinto, para comunicar con claridad, ¿no? Ese sería el objetivo de esta iniciativa. Y ya voy terminando. ¿En qué consiste esta iniciativa? Tiene 4 módulos tecnológicos, que son estos, 3 orientados a los empleados públicos del Cabildo y un cuarto que es para la ciudadanía. Los 3 primeros son asistentes de inteligencia artificial, unos que van a ir a permitir la consulta bajo una corpus, una base de conocimiento de fuentes autorizadas y trazables. No vamos a dejar que la IA vaya por todo Internet buscando, ¿no? Vamos a darle esa fuente. El segundo es, vamos a generar documentos administrativos, los informes, borradores de resoluciones, con ese asistente de inteligencia artificial. La salida siempre será un borrador a revisar,
pero ya que lo vamos a hacer también, que tengamos una herramienta, un asistente que nos permita autoevaluar si lo que estamos redactando se ajusta a los principios y metodologías del lenguaje claro, y si no, que nos ayude a reformularlo, porque es ahí donde está la clave. Y el último de los módulos tecnológicos es un asistente para la ciudadanía, ¿no? Lo queríamos denominar MAHEC, que como saben es el término aborigen que hace referencia al sol, a la claridad, ¿no? A la luz, de la manera que pueda el asistente explicar los trámites a los ciudadanos que no estén en lenguaje claro, ¿no? Y estos 4 componentes tecnológicos se complementan con un componente metodológico, que lo hemos llamado el índice de comprensibilidad administrativa. ¿Y esto qué es? Pues a diferencia de los índices de legibilidad que existen por ahí, que son sobre todo basados en la lingüística, que las frases son muy largas, que se utilizan muchas nominalizaciones, la voz pasiva, es decir, todo lo que lleva al lenguaje claro, queremos que el ICA mida 4 dimensiones. La lingüística, que es fácilmente automatizable, pero también la claridad semántica, porque un texto puede ser perfectamente, desde el punto de vista lingüístico, correcto, pero tener conceptos que el ciudadano no tiene por qué conocer, o estamos dando por supuesto determinados conocimientos implícitos que desconocen los destinatarios, ¿no? Por tanto, claridad lingüística, claridad semántica, también la claridad procedimental. De una primera lectura el ciudadano tiene que saber qué es lo que tiene que hacer a continuación. Y también la parte de diseño e inteligibilidad visual, que hace referencia a la estructura de la información, a la jerarquía, al diseño, ¿no? Lo que queremos es que este ICA no nos diga solamente si el texto que hemos generado es complicado, difícil, sino que nos diga en dónde falla y qué tipo de intervención necesita. Si es intervención lingüística, si es en semántica, o si es en la parte de procedimental, etc., ¿no? Acabo ya diciendo que esta es una iniciativa que está ya en fase de preparación avanzada, lo estamos desarrollando en esa experiencia que estamos institucionalizando del laboratorio de innovación. Este es un laboratorio de innovación temático, donde además de tecnólogos modernizadores, también hay expertos en lingüística que incorporaremos de la Universidad de Las Palmas, que hay muy interesados, y vamos a terminar de definir ese indicador, ese ICA. Ya tenemos algunos indicadores, pero en fin, cómo van a ser los pesos para que el asistente lo mida y nos diga la intervención que necesita. Y con ustedes ahora lo que yo quería no era compartir, por tanto, resultados de un producto que esté ya en explotación, sino compartirles el diseño de una IA bajo criterios de responsabilidad, soberanía tecnológica y al servicio del lenguaje claro, ¿no? Acabo con la frase esta: no queremos automatizar por automatizar la administración. Queremos subordinar la tecnología a un propósito democrático, que es hacer comprensible la administración. Muchas gracias por la atención.